Buenas tardes, somos el equipo número 7 y el día de hoy les vamos a hablar sobre lo que es la inclusión social desde la perspectiva de la cultura de la paz y los derechos humanos. El equipo está conformado por Manuel Adrián Contreras, por Sofía Gamero, por César González, por Carlos González, Natalia Madrigal, Azael Treviño y su servidora Melanie Barbosa. Yo les voy a hablar sobre la vulnerabilidad y grupos sociales. La vulnerabilidad es un término utilizado para describir la inhabilitación de los derechos de las personas, organizaciones o sociedades en situaciones extremas, como cuando también se presenta algún fenómeno amenazable. El riesgo es la posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que alguien o algo sufra prejuicio o daño. La exclusión es cuando hay grupos que tienen limitado el disfrute de las oportunidades económicas, sociales, culturales y políticas existentes en la sociedad. Y los grupos que se consideran vulnerables son las niñas, los niños y jóvenes en situación de calle, los migrantes, las personas con discapacidad, los adultos mayores y la población indígena. Es todo por mi parte. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre el concepto y relevancia sobre la inclusión social. La inclusión social es uno de los mejores indicadores del grado del desarrollo alcanzado por una sociedad o un país. Es la capacidad que tiene para integrar a personas de diferentes condiciones, ofreciéndoles oportunidades para realizar con éxito y términos de igualdad con un proyecto de vida digno. La inclusión social de las personas con discapacidad. Como se deduce del estudio de la inclusión social en el ámbito de las personas con discapacidad, el modelo social de la discapacidad apuesta por una perspectiva integral y parte de la premisa de la inclusión significa la eliminación de barreras físicas, principalmente sociales y en las actitudes de la sociedad en general. Y estos son algunos de los principios. Una es la dignidad, la autonomía individual, la no discriminación, igualdad de oportunidades y por último el respeto a los niños y niñas con discapacidad. Y eso es todo de mi parte. Ok, ahora yo les voy a hablar sobre lo que son las personas con discapacidad, o sea, pero nosotros qué entendemos por lo que es una discapacidad. Bueno, una discapacidad es un movimiento que nosotros no tenemos como que la capacidad para poder realizarlo. Por ejemplo, ya sea caminar, ya sea ver, ya sea usar los brazos o cualquier otra cosa. Entonces nos referimos nosotros a discapacidad, que es una restricción o una ausencia debida a una deficiencia de la capacidad para realizar una actividad en la forma en que se considera normal para un ser humano. Por ejemplo, pues obviamente para nosotros algo normal es caminar, pero hay personas que no tienen la capacidad para hacerlo, ya que sus piernas simplemente no le funcionan. Entonces ellos lo que hacen, pues utilizan sillas de ruedas. Las discapacidades pueden ser permanentes o pueden ser de que solamente temporales, pueden ser reversibles o irreversibles. Eso ya dependería como que de la situación o circunstancia de cada uno. También está lo que es una deficiencia, que una deficiencia es una pérdida o una normalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Eso quiere decir que es algo más sobre la mente o, por ejemplo, también sobre como los ADNs o algo así. Por ejemplo, las personas que tienen de que síndrome de Down o que tienen autismo, pues todos ellos sufren de funciones psicológicas. Eso se podría definir como lo que es una deficiencia. También entendemos lo que es una minusvalía, que es una situación desventajosa, pues para un individuo, ya sea en función de su edad, de su sexo y factores sociales o culturales. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al Seven, vemos que obviamente hay estacionamientos preferentes para las personas que no tienen como que la capacidad suficiente para moverse mucho. Por ejemplo, las personas con sillas de ruedas o las personas que usan bastón. Igual cuando vamos en un transporte público nos damos cuenta de que hay asientos preferentes para ese tipo de personas, ya sea para mayores de edad o para niños. Pero siento que con todo esto, nosotros como quiera deberíamos de brindarle un apoyo a este tipo de personas, ya que simplemente ellos
a veces no cuentan como que la ayuda suficiente de la sociedad o simplemente de sus familias para poder salir adelante. Sería todo por mi parte. Gracias. Bueno, aquí tenemos lo que es la exclusión social de las personas pues con discapacidad. Según la Convención sobre los Derechos de las Personas en Nueva York, celebrada en 2006, nos dice que las personas con discapacidad son las personas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que estas pueden impedir una participación plena y efectiva en la sociedad, pues con igualdad de condiciones a los demás. También nos dice que, según un estudio, las personas con discapacidad son vulnerables a la exclusión social. ¿Qué quiere decir? Que pues sufren de cierta discriminación o cierta falta de oportunidades. Además nos dice que los ingresos medios de las familias que cuentan con algún miembro de su familia con alguna discapacidad, pues tiende a ganar menos o tener menos ingresos que pues, las personas que no tienen ningún familiar con discapacidad. Aquí tenemos los factores por los cuales influir a la exclusión social en la sociedad. La falta de acceso limitado al entorno social y al empleo, pues es uno de los principales factores por los cuales hay discriminación o exclusión. También la falta o acceso limitado de bienes o servicios, la estigmatización de las personas con discapacidad, muchas veces pues se suele como dividir mucho entre las personas con discapacidad y las personas que no tienen, y pues eso no está bien. Falta de formación adecuada, no tenemos servicios especializados, pues ya sea en las áreas comunes o en las empresas, y pues la adecuación en los sistemas educativos. Esto pues, dado por la falta de espacios para este tipo de personas. Tenemos también lo que es la diferencia entre discapacidad y dependencia, y pues nos dice que la dependencia es pues el tipo de discapacidad que es permanente, o sea, no pueden valerse por sí mismos y tienen que pedirle ayuda o depender de otra persona pues para realizar sus actividades de la vida diaria. Y esto sería todo por mi parte. Bueno, después hablamos sobre la mediación como estrategia facilitadora de la inclusión social para las personas con discapacidad. Esto se refiere a que actualmente vivimos en una época muy complicada, tanto política como social, como económicamente, que no es capaz de evitar que millones de personas se encuentren en situación de vulnerabilidad, riesgo e incluso de exclusión social. Esto debido a muchos factores, que uno de ellos lo podemos simplificar como la cultura de la paz y el impacto a su bienestar que tiene en el bienestar social. Este punto nos dice que la igualdad de oportunidades es un principio compartido y es una aspiración garantizada en las sociedades modernas y avanzadas. Esto actualmente tiene un peso más relevante, ya que a las personas se les inculca una lucha contra la discriminación y en la búsqueda de la normalización en todas las etapas de la vida. ¿A qué quiere decir? Que desde niños nos educan para que no seamos unas personas que discriminan por alguna discapacidad, por alguna necesidad especial. La cultura de la paz nos fomenta un impacto sobre las dinámicas económicas, sociales y a grandes rasgos ambientales, promoviendo patrones o comportamientos adquiridos por parte de la educación o conocimientos, desempeñando un papel muy importante en la construcción de la paz. Como lo mencionamos anteriormente, lo que se busca es erradicar la discriminación a estas personas. ¿Cómo? Pues mediante la inclusión social. Y esto sería todo por mi parte. Hablando de la medición como método de solución de conflictos, esto se define como un procedimiento de la responsabilidad de los participantes de tomar decisiones que influyen en sus vidas, como también una manera de resolver conflictos de una manera positiva. Si nos basamos en las sociedades, todo depende de cuatro cosas: del diálogo, de la legitimación, de las emociones positivas, del análisis de interés. Todo eso tiene que ver, ya que del diálogo va a ser el primer paso para resolver conflictos como una mediación. Una emoción positiva. Si nosotros no tenemos ganas de resolver un conflicto, nunca lo vamos a resolver. Y el análisis de interés, que viene siendo un poco lo mismo. Si yo no quiero hacerlo, nunca va a pasar. Esto hay que implementar en las sociedades para que poco a poco no haya nada de discriminación, para que se pueda resolver la equidad, para que no haya problemas sobre la sexualidad. Todo esto puede llevar a una sociedad completamente sana.
pero todo depende de nosotros. La medición se puede desarrollar en varios niveles, que pues todo depende de la sociedad. Si no nos ponemos al tanto ahora, nunca lo vamos a hacer. Eso sería todo de mi parte. Por otra parte, tenemos lo que es la medición y la discapacidad. Eh, la- un término para definir mediación es una estrategia aplicable en el ámbito de la discapacidad que tiene como objetivo principal la gestión y la resolución del conflicto a la par, que ofrece a las personas implicadas una opción en la que se puede sentir parte activa y reconocida. Todo ello para favorecer su inclusión social y garantizar los derechos fundamentales y la igualdad de todas las personas, independientemente de su condición. La siguiente, por favor. Por último, tenemos lo que son las consideraciones finales. Como ya sabemos, la discapacidad es una situación sobrevenida tras la aparición de una deficiencia, entendida bajo parámetros de la salud como la pérdida de alguna estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. Y bueno, la cultura de la paz nos promueve acciones dirigidas hacia la gestión positiva de conflictos, la igualdad social, la tolerancia, la convivencia entre los diferentes grupos sociales para generar lazos y vínculos emocionales que favorezcan el bienestar, con el fin de que haya un cierto equilibrio entre ambas partes. Y sería todo de nuestra parte. Gracias. Ahora, para dar una conclusión sobre lo que es, bueno, creo que ya entendemos lo que es una discapacidad. Ahora la pregunta es aquí, ¿qué nosotros podemos hacer para ayudar a esas personas que no tienen como que la suficiente capacidad para realizar las actividades? Bueno, pues yo creo que simplemente deberíamos de, por ejemplo, apoyarlos en cualquier cosa que necesite. Por ejemplo, si vemos que una persona se le dificulta el poder caminar, si vemos que una persona de que pues ya está de que igual mayor de edad o que no ve o cosas así, siempre hay que aportar como que nuestro granito de arena. De igual manera no digo que sean unas personas autoinsuficientes porque son lo suficiente fuertes como para poder realizar cualquier acción. Eso no los impide, por ejemplo, el poder trabajar ni nada, ni mucho menos tienen porque lo mencionaron anteriormente, que según les pagaban menos solamente por tener una discapacidad, pero siento que eso no es justo. Creo que todos debemos de ser iguales y todos valemos lo mismo, ya sea con las discapacidades que tengamos o que no tengamos. Entonces, creo que siempre hay que aportar algo de paz a la sociedad para poder ser mejores como personas. Muchas gracias.